Un nuevo artista centrado en un personaje específico entra en escena, y no te imaginas lo complicado que puede llegar a ser mantener una identidad en internet cuando lo haces de esta forma. Más que una investigación, un homenaje. ¿Quién es Luna Nudes? Antes de continuar, quiero agradecer a todos los miembros del canal. Gracias a su apoyo puedo mejorar en la creación de este contenido. Les mando un baboso beso francés. Y si aún no eres miembro, no olvides unirte y disfrutar de todos los beneficios que tenemos preparados para ti. Luna Nudes es una artista digital centrada en, como no, el personaje conocido como Luna, proveniente de la serie online Helluva Boss, creada por supuesto por Bipsy Pop. Pero supongo que esto ya lo saben todos. Su origen se remonta a noviembre del 2021, al igual que su primera publicación. Lo curioso aquí es que llegó presentándose con la misma personalidad que el personaje. Eso es tomar en serio su papel. Podríamos suponer que había estado en alguna otra red social con otro nombre realizando ilustraciones de una variedad desconocida de personajes, pues eso es lo más común cuando aparecen de la nada dibujando con una alta calidad que no parece normal. Incluso en cada publicación ya compartió un enlace a su perfil en Patreon para monetizar su contenido. Para diciembre de ese mismo año, 2021, ya contaba con una pequeña pero atractiva cantidad de imágenes en su portafolio. De hecho, en plenas vísperas, durante el 30 de diciembre, compartió un link de Redbubble donde podías comprar una funda para tu celular con una imagen exclusiva impresa en ella por la módica cantidad de $26 en su versión más económica, aunque también podrías pedirla impresa en playeras, cojines, bolsa para el mandado o en una sudadera. Para mediados de enero del 2022 compartió un enlace para descargar stickers muy bien recibidos por parte de la comunidad creciente a través de Telegram, y para finales de marzo del 2022 la revelación de su más importante proyecto, Luna Comic by Luna Nudes, mostrando la portada oficial un par de horas después, justamente el 1 de abril. La historia principal se remonta durante los sucesos que ocurren en el episodio 3 de la serie oficial llamada Spring Broken. Aquí nos presentan nuevos personajes como Verósica y Vortex. El cómic explora esta atracción entre Luna y Vortex desde un enfoque mucho más pasional y por supuesto explícito. El resto, bueno, no es tan sencillo de explicar sin poner en riesgo el canal. Para verlo antes que nadie, podrías considerar convertirte en uno de sus Patreons. ¿Qué te parece una ronda de curiosidades? No fue hasta el 17 de abril del 2022 que consiguió alcanzar los 15,000 seguidores en Twitter, celebrándolo por todo lo alto con lo que puedo describir con un saludo al sol. Luna Nudes tiene tan buen sentido del humor que de vez en cuando ha compartido memes de doble sentido que seguro te puede tomar desprevenido. Lo más extraño que le ha sucedido, según sus palabras, es que un seguidor llegó a tatuarse 2 de sus ilustraciones en sus antebrazos y absolutamente para nada fue discreto. Si las constelaciones se alinean, si hay buen clima, si no tiene deudas y ningún otro pendiente encima, puede dibujar una página de cómic en un plazo máximo de una semana. Llegó a invitar a Jisoo Ward a una colaboración etiquetándolo en una publicación en Twitter. Hubo mucha emoción por parte de la comunidad, pero al parecer ninguna respuesta de este artista. ¿Te imaginas las posibilidades? A lo largo de los años, Luna Nudes ha tenido una evolución constante y sutil en la realización de sus ilustraciones. Es sencillo de notar al comparar obras pasadas con algunas más recientes. Esto debido a su experiencia ganada con la constancia y las diferentes herramientas digitales que utiliza para dibujar como Photoshop, Clip Studio y Procreate. Al momento de realizar el guión de este video, Luna Nudes tiene poco más de 130,000 seguidores en su cuenta de Twitter, más viva y activa gracias a su proyecto que cuenta con más de 60 páginas completadas. La comunidad está más que contenta con la presencia de este artista en los bajos mundos y podemos dar por hecho que ha llegado para quedarse. Ahora sí, debo comentarles un dato extra. La mayor parte de la información de este video ha sido gracias a una investigación posterior realizada en marzo del 2023 por parte de nuestro querido compañero y amigo Jisushi, actualmente retirado de sus redes sociales. Este video, más que ser una versión propia, es un homenaje no solo a un artista que admiramos en conjunto, sino
un amigo que se le extraña y aprecia con todo el corazón. Quiero que sepas que aunque la vida te haga pasar por momentos oscuros, todo lo que enfrentas te prepara para algo mejor. No estás retrocediendo, ni mucho menos estás perdido. Estás creciendo en silencio, como muchos que pasamos por lo mismo. Porque incluso las raíces más fuertes nacen en la profundidad justo antes de tocar la luz. Para toda la comunidad, agradezco que estén aquí una vez más. Los invito enormemente a ver el video original en colaboración con Jisushi, siguiendo el link que está en la descripción o el recuadro que aparecerá en breves momentos. Si Luna Nuts llegase a ver este video, le deseamos el mejor de los éxitos en su trayectoria en internet, a sabiendas que poco a poco se está convirtiendo en un ícono de los bajos mundos. Es todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Chao.